Hello everyone, welcome to Let's Go Academy, bienvenidos a Let's Go. Hoy vamos a tocar otro tiempo verbal que no hemos visto todavía, es el pasado continuo, past continuous in English, otro tiempo esencial que vamos a discutir y hablar de él un poquito hoy. ¿Preparados? Comenzamos, let's go. Ok, aquí estamos de nuevo. Como veis, en este caso, con el tema de la formación, el verbo, el past continuous in English se utiliza con el verbo to be, was o were, y el verbo que utilicemos en ing. Por ejemplo, was watching, were playing, was reading, etc. Más que la formación, que es bastante simple, si os dais cuenta, si comparamos el presente continuo con el pasado continuo, el presente continuo era el verbo to be en presente más ing, el pasado continuo es lo mismo, el verbo to be, was o were, más el verbo en ing. Formación prácticamente idéntica y bastante fácil. Es más importante en este caso recibir una clara lección de cuándo se usa el pasado continuo, porque es un tiempo muy sencillito y que básicamente tiene dos usos y un tercer uso que al que vamos a hablar un momentito ahora, cambiando un poquito, borrar un poquito la pizarra. Primer uso, una acción en progreso cortada de raíz por otra acción en el pasado. La acción que aparezca en el pasado vendrá introducida por una oración temporal, que será en este caso la partícula when, la que nos indique que esa acción empieza en pasado. She was reading a book when she heard a noise. Es decir, ella estaba leyendo un libro cuando oyó un ruido. Como veis, la frase que utilizamos con el pasado simple, heard, verbo irregular, pasado del verbo hear, viene precedida por la partícula when. When, o la frase que empieza a partir de when, es lo que llamamos en inglés una oración temporal que el 99% de las veces va en pasado simple. Por tanto, esa acción que se estaba haciendo en progreso en el pasado, ella estaba leyendo un libro, es cortada de raíz por una acción en pasado simple. She was reading a book when, y eso tiene que ser nuestra alarma, nuestra señal en el coco, when she heard a noise, cuando ella oyó un ruido, ¿vale? Como veis, este tipo de frases se pueden hacer innumerables ejemplos con ella. Por ejemplo, puedo decir, yo estaba leyendo el periódico cuando alguien llamó a la puerta. I was reading the newspaper when somebody knocked the door. El verbo llamar, knock, ¿vale? En pasado simple. Entonces, ese llamado a la puerta ha interrumpido mi acción en pasado, que yo estaba en este caso leyendo un periódico. I was reading a newspaper when, señal, somebody or someone knocked the door. ¿Alright? Fácil, primer uso. Aquí detrás mía tengo el segundo uso. Dos acciones simultáneas que ocurren en el pasado, ¿vale? En este caso, las dos acciones irían con el pasado continuo. ¿Y cómo se forma el pasado continuo? ¿Habéis estado prestando atención? Verbo was o were más el verbo utilizado en ing. En este caso, I was cleaning while she was watching TV. Yo estaba limpiando mientras ella estaba viendo la tele. Como veis, estas dos acciones ocurren a la misma vez, no se interrumpen y por tanto deben utilizarse en pasado continuo. ¿Ok? Por supuesto, podemos utilizar ambas versiones en negativa. Yo puedo decir, por ejemplo, yo no estaba haciendo nada cuando alguien llamó a la puerta. I was doing nothing, or I wasn't doing anything when somebody knocked the door. O, por ejemplo, ella no estaba leyendo un libro cuando oyó el ruido. She wasn't reading a book when she heard noise. Como veis, el tema de que vaya en afirmativo o en negativo no cambia absolutamente nada para hablar de pasado continuo, ¿vale? ¿Cuál sería la tercera noción que os he dicho que es un poquillo especial y que nos hace un poco ver la importancia del pasado continuo? Vamos a verla. Muy bien, como hemos explicado, tenemos dos usos típicos para el pasado continuo, pero existe un tercero que nos hace un poco completar el significado del pasado continuo. Atentos a esta pregunta. What were you doing yesterday at 3 o'clock in the afternoon? Es una pregunta, podríamos decir, casi de interrogatorio policial, ¿no? ¿Qué estaba usted haciendo, qué estabas tú haciendo ayer a las 3 por la tarde? Como veis, es incluso una frase que se asemeja bastante al castellano.
En este contexto, como veis, vemos el verbo en pasado continuo, were doing, y esta palabra señal de ayer a las 3 por la tarde nos está indicando un poco de que quiere saber exactamente en qué punto del pasado estabas tú, en este caso ayer a las 3 de la tarde. Cuando eso ocurre en inglés, cuando se hila tan fino, cuando se quiere ir precisamente al punto donde se estaba haciendo algo, was doing, entonces utilizamos siempre el pasado continuo en inglés, porque estamos no solo preguntando por el ayer, por la semana pasada o por el hace 5 minutos, sino estamos preguntando qué estabas exactamente haciendo, qué estaba en progreso, past progressive, past continuous, qué estabas haciendo en ese momento exacto. Por lo tanto, en ese contexto debemos de utilizar el pasado continuo. ¿Me seguís? Es, por ejemplo, muy útil también cuando alguien te está contando una historia y quiere hacerte partícipe de la acción, hacerte ver, como introducirte en esa historia. ¿Vale? Imaginaos cuando es una historia, yo digo, por ejemplo, ayer estaba en la cama, estaba hablando con mi amigo, como veis, yesterday I was on my bed, I was talking or I was speaking to my friend. Estoy como acercándote a la acción. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el tercer uso del pasado continuo. ¿Vale? Fácil. Como veis, la formación no tiene ningún problema. Was or were, wasn't or went en negativo, más el verbo que sea en ing. Y repitiendo un poquito los tres usos, tenemos una acción en progreso que es interrumpida por algo en pasado, dos acciones simultáneas en pasado, y por último, este tercer ejemplo, que ya digo que es el más útil para entender la génesis del verbo. Preguntar al verbo qué se estaba haciendo en un momento, en un punto exacto de tiempo. En este caso, yesterday at 3 o'clock in the afternoon. ¿Ok? Bueno, pues como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle al like, podéis escribir cualquier comentario y nos vemos en la próxima lección de Let's Go Academy. Bye!